la NASA para mudarse al Amazonas, donde vivió con la tribu pirata por 3 años para estudiar la felicidad. Buenas tardes al público en general. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la ponencia del día de hoy. El tema que vamos a desarrollar es la ansiedad en adultos frente a la pandemia de la COVID-19. Le voy a dar el pase al interno de psicología, Anthony. Listo. ¿Me logran escuchar ahí? ¿Me confirman por el chat, por favor?
¿Me escuchan allí, por favor? Sí, Anthony, te escuchamos. Listo. Muy bien. Vamos a comenzar con la ponencia del día de hoy, que lleva por título Ansiedad en adultos frente a la pandemia del COVID-19. ¿Sí? Antes de comenzar, vamos a partir por los objetivos, que son la razón del por qué se ha pensado en esta ponencia. Entonces, de ello, vamos a ver el objetivo principal, en este caso el objetivo general. Brindar información relevante y útil a la población adulta sobre la ansiedad frente al COVID-19 por medio de una ponencia a cargo de estudiantes de la carrera de psicología de manera remota, tal y como se está haciendo el día de hoy por medio de la plataforma Zoom, con la intención de brindarles pues a todos ustedes una información que les sirva y que puedan aplicar en su día a día en cuanto a múltiples estrategias que ustedes pueden emplear para hacerle. Tenemos lo que son los objetivos específicos, como se encuentra el definir de forma eficaz los conceptos relacionados a la ansiedad, su manifestación y los efectos que tiene, ¿no?, en nuestra persona y en el día a día. Como segundo objetivo tenemos dotar a la población de estrategias de afrontamiento frente a la ansiedad. Más adelante ya iremos detallando uno a uno estas estrategias que van a ser de mucha utilidad para que lo podamos emplear en múltiples momentos. Listo. El tercer objetivo, que tiene que ver con concientizar a la población sobre la importancia de mantener hábitos de vida saludable, ¿no? También se van a detallar a lo largo de la ponencia, ya en la etapa final, me parece, y donde mencionaremos justamente aquellas rutinas o hábitos que debemos emplear para hacerle el afronte a la ansiedad y que no repercuta en un grado extremo, ¿no? Muy bien, pasamos con la siguiente diapositiva, por favor. Listo. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una sensación o estado emocional normal ante determinadas situaciones y respuestas habituales a diferentes situaciones cotidianas, estresantes, causadas por el miedo. Para ser un tanto más concisos, la ansiedad se puede definir como la combinación de la preocupación y el miedo que puede sentir o percibir una persona ante un determinado estímulo, ¿no? Esto tiene que ver con la percepción o la preocupación que tenemos a cosas que puedan ocurrir en el futuro, ¿no? Un ejemplo claro podría ser que una persona, en este caso, tenga una entrevista de trabajo, ¿sí?, y le informan unos días antes que va a tener una cita, ¿no? Y la persona empieza a evocar múltiples ideas, como lo conocemos en psicología, la rumia del pensamiento, y esto genera pues que este diálogo cognitivo interno haga que la persona se preocupa, tenga temor, que aparezcan ideas como lo haré bien, no lo haré bien, me irá mal, cómo será mi jefe, me contratarán, no me contratarán, y eso conlleva justamente a que la persona entre en un estado de ansiedad, ¿no? Muy bien, eso es lo que podemos definir en cuanto a lo que es la ansiedad. Continuamos. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Aquí lo hemos agrupado o se agrupa en tres grandes bloques, ¿no? La parte cognitiva y emocional, que como lo mencioné anteriormente, tiene que ver con aquellas ideas o rumiación que evoca la persona, ¿no? Acá hay algunos enunciados como dicen, ¿no? No aprobaré, lo haré fatal, decepcionaré a todos. Son frases o ideas, o como se conoce también en el campo psicológico, cogniciones que aparecen y son preposiciones que se adelantan, ¿no? Que se adelantan
o es un juicio premeditado ante algo que pueda salir, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la parte cognitiva. Justamente también está relacionado al campo emocional. ¿Por qué? Porque está el miedo, la preocupación que tiene la persona ante la presencia de estas ideas que hacen que se desencadene la ansiedad. En el área fisiológica, ¿no? Ahí están algunos indicadores como lo son la sudoración, los temblores, taquicardias. También se encuentran en ocasiones la tensión muscular. La persona pues sufre de estos tipos de síntomas físicos y hacen que justamente el malestar sea grande, sea creciente. Entonces, esto también es algo muy, muy común y que se da en casi todos los casos de personas que conllevan a un trastorno de ansiedad. También tenemos el campo conductual, porque hay una manifestación también en el campo conductual cuando hay la presencia de la ansiedad. Aquí, como se ve en la imagen, menciona comer y fumar en exceso, ¿no? Una conducta. Llorar y evitar el ir al examen. No sé si han ustedes notado que algunas personas cuando tienen alguna noticia tienden de repente a estar comiendo o tienden de alguna manera a caminar muy rápido, están moviéndole alguna parte de su cuerpo como las manos, hacen el chasquido. Son comportamientos, son conductas que son notadas, pero que muchas veces la persona no es consciente, pero que se dan como consecuencia de la ansiedad que se está viviendo y experimentando en ese contexto. Muy bien, continuamos. La ansiedad puede manifestarse así. Claro, aquí mencionamos algunos, algunas, algunos indicadores de cómo se presenta la ansiedad en las personas, ¿no? Uno de los indicadores que se presenta es el insomnio. Muchas veces una persona que está preocupada o agobiada o ansiosa tiende a tener dificultades para conciliar el sueño y ahí se presenta el insomnio, lo que conlleva justamente que haya un problema en su estado de ánimo. Si no descansa bien una persona, pues obviamente va a generar irritabilidad, un mal humor y eso le va a generar una disfuncionalidad en su día a día. También está el sobrepensar todo, ¿no? Sobrepensar todo, estar constantemente alerta, vigilante, dando un prejuicio de cada cosa que le pueda ocurrir. Problemas en el estómago también se presentan, que también tiene que ver con síntomas a nivel físico, ¿no? La preocupación constante, el estar pensando en muchas ideas al mismo tiempo. El corazón se acelera, lo que es la taquicardia, ¿no? Te cuesta respirar, no hay una sensación de que el aire se les escapa o que no tienen el suficiente aire. Problemas de memoria, muchas veces las personas empiezan a tener problemas de memoria porque están muy pendientes a otras preocupaciones, a otras ideas, y esto hace que no se logren concentrar bien y no recuerden muchas de las cosas importantes o del trabajo en este caso. También está presente el dolor de cabeza. Obviamente, si hay mucha rumiación, demasiado tiempo estas ideas, conlleva una fatiga, lo que provoca un dolor de cabeza. La falta de paciencia, como mencioné, eh, la ansiedad, al estar constantemente la persona vigilante y alerta y con esta rumiación, hace que pierda la paciencia y que esté constantemente irritado, ¿no? La ansiedad se relaciona justamente también con los ataques de pánico que se dan en algunos casos y son justamente breves momentos en los que la persona de alguna manera percibe la ansiedad, pero de una manera un tanto más intensa. El dolor en el pecho, que viene a ser muy, muy, muy fuerte, ¿no? Eso también es algo que es característico de la ansiedad. Muy bien, con esto culmino esta parte, pues dar comienzo a la otra parte que va a estar encargada mi compañera Melissa. Listo, muchas gracias, Andrea. Bien, vamos a continuar.
Bien, entonces dentro de otros indicadores de la ansiedad tenemos a la sensación de nerviosismo, agitación o tensión frente a situaciones de conflicto, sensación de peligro inminente o pánico, respiración acelerada, sudoración y temor y temblores. Sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual que surge en este momento, tener problemas sobre todo para conciliar el sueño, ¿no? Tener dificultades para controlar las preocupaciones y por último tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Estos son algunos indicadores, lo cual nos indica que tenemos ansiedad, pero vamos a desligarlo en tipos de ansiedad. Bien. Primero tenemos a la ansiedad normal, el cual es una emoción que se presenta en la mayoría de los trastornos mentales y médicos. Se da como una respuesta frente a una amenaza o peligro. Ayuda también a las personas a prepararse y anticiparse de forma que mejore su actividad, ayudándolos a enfrentar situaciones peligrosas. El miedo es normal y una reacción con componentes psicológicos y corporales, ¿no? Ya que ambos forman parte de la respuesta a una situación en el que el individuo, disculpen, está surgiendo en ese momento. Luego tenemos a la ansiedad patológica. Es el temor vago, difuso, inmotivado, ¿no? Y centrado más que todo en la aceptación ansiosa, en que se está a la espera de la ocurrencia futura de algo negativo y no definido, ¿no? También se presentan indicadores físicos y psicológicos ya mencionados anteriormente, generando un malestar global del individuo. Luego tenemos el miedo, que es una respuesta emocional, fisiológica y conductual, normal ante situaciones que implican peligro para la persona. Es una respuesta diferenciada ante un objeto o situación específica. Y también tenemos por último a la fobia, que es una forma especial de miedo y reacción desproporcionada, irracional también, fuera del control voluntario de la persona, que implica respuestas de evitación de la situación u objetivo fóbico, ¿no? Y es muy persistente durante el tiempo. Asimismo, son trastornos que causan con mucha intensidad y persistencia en la ansiedad que mencionaba. Asimismo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y tenemos aquí otros tipos de ansiedad, pero ya relacionados con el DSM-5, ¿no? Con el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Aquí podemos ver la agorafobia, ¿no? ¿Qué es la agorafobia? Es un tipo de trastorno de ansiedad en el que temes a lugares y situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado, y a menudo intentas evitarlo. También tenemos al trastorno de ansiedad debido a una enfermedad, que incluye síntomas de ansiedad o pánicos intensos, que son directamente causados por un problema de salud física. Luego tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, que podemos observar que se caracteriza por una ansiedad y una preocupación persistentes y excesiva por actividades o eventos, incluso asuntos comunes de rutina, ¿no? La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual y es muy difícil de controlar. Afecta muchas veces en diferentes aspectos como físicos, conductuales, psicológicos, y a menudo sucede junto con otros trastornos de ansiedad o con la depresión. Y por último también tenemos el trastorno de pánico, que implica episodios
negativos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror intenso, que alcanzan un nivel máximo en minutos, ¿no? Como los ataques de pánico. Puede tener sensaciones de una catástrofe inminente, puede presentarse dificultad para respirar, dolor en el pecho, fuertes o aleteos o latidos, palpitaciones también. Estos ataques de pánico pueden provocar que la persona le preocupe, que sucedan de nuevo este incidente o que evite situaciones en las que ya han sucedido. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera Melanie para que continúe. Listo. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, Ay, listo, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bien, vamos a seguir hablando acerca de los tipos de ansiedad que mencionan con el DSM-5. Bien, primero seleccionamos el mutismo selectivo, que quiere decir que es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones. Puede ser en la escuela, en el colegio, de repente en casa, con algunos miembros que sean cercanos a la familia, y lo único que provoca esto es afectar el desempeño de la escuela, de la sociedad, del colegio. Entonces es importante trabajarlo a tiempo. Otro trastorno es el de ansiedad por separación, que básicamente es un trastorno de la niñez que se caracteriza por la ansiedad excesiva que tiene el niño, en este caso, al querer desapegarse o hacer el desapego con algunos de sus pares, ¿no? Que pueden ser papá o mamá en casa, o de repente a un tío o una tía que estén ocupando una función paternal para ellos. Pasamos, por favor. Sí. Otro trastorno también puede ser el trastorno de ansiedad social o más conocido como fobia social. Esto implica altos niveles de ansiedad, de miedo, de rechazo a situaciones sociales, debido a que puede ocasionar vergüenza, de repente algún tipo de inseguridad, alguna preocupación al que a ser juzgado de repente por otra persona o percibido de forma negativa ante el resto de personas. Otras fobias que se pueden tocar son las fobias específicas, que estas básicamente se caracterizan por una notable ansiedad de repente de personas que se ven expuestas por algún objetivo o por alguna situación en específico. Esto con deseo de evitarlos es, algunas personas provocan de repente con esta fobia o algún ataque de pánico, ¿no? Puede ser de repente como se ve en la imagen, ¿no? Fobia de repente cada vez que pasan y un perrito está cerca. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que de repente las pueda atacar, los pueda morder. Otro, por ejemplo, subirse a aviones, ¿no? Que puede ser porque tengan una idea negativa de que de repente el avión pueda chocar o que alguien les pueda hacer daño y no tengan cómo de repente salir de la situación negativa. Pasamos, por favor. Bien, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, tal como dice su nombre, se caracteriza por un síntoma de ansiedad o pánico intenso que es resultado directo al uso indebido de alguna droga o tomar medicamentos de forma excesiva. Estos pueden ser producto a estar expuesto a alguna sustancia tóxica o de repente tener abstinencia, ¿no? Que es el poco control que tienen las personas cuando de repente dejan de beber o cuando dejan de repente, no sé, estaban acostumbrados de que cada vez que les duele la cabeza se toman por ahí una pastilla. Entonces, de alejarse de esto puede ocasionar algún tipo de ansiedad inducido por estas sustancias. Y por último, otros trastornos de ansiedad específico y no específico dan al término de ansiedad a fobias que cumplen con criterios exactos para otro trastorno de ansiedad que no son suficientemente relevantes para ser alarmantes o de forma perturbadora. Bien, pasamos por favor. Bien, algunas conclusiones que se pueden dar es que los trastornos de ansiedad se deben de identificar a tiempo para un inicio adecuado del tratamiento y la recuperación. Tal como han venido explicando ya todos mis compañeros, la ansiedad es una
es una característica de un trastorno que si no es tratada a tiempo puede alterar, ¿no? Muchas de estas situaciones. Existe mucha información en centros especializados en salud mental, donde cada una de las personas que si se han identificado con alguno de estos indicadores que ya han sido expuestos, pueden acudir. Y por último, la familia debe de brindar apoyo permanente dentro del proceso terapéutico. Es importante que se involucre la familia, ya que la persona con ansiedad no la va a poder trabajar sola porque el contexto ayuda demasiado. Entonces, esas como conclusiones finales. Vamos a dar ahora sí algunas recomendaciones, si es que en caso alguno de ustedes hayan, de repente se hayan identificado. Primero, la práctica de ejercicios de relajación. Es importante que nosotros sepamos cómo relajarnos. Ahora, para relajarnos tenemos que encontrar la forma, ¿no? Todos tenemos diferentes formas de relajarnos. Algunos de repente es más que nada cuando concilian el sueño y se levantan y dicen, ah, ya me siento un poco más descansado, un poco más relajado y eso ya no me produce tanta tensión. Entonces, es importante recordar, pensar qué cositas pequeñas nos hacen de repente desestresarnos. A algunos, por ejemplo, les gusta bastante lo que es ver la televisión, entonces podrían optar también por eso. Cuidar la rutina del sueño, de la alimentación y lo físico. Es importante que nosotros generemos hábitos, ¿no? Hábitos para comer, para dormir y para trabajar una rutina física. Entonces es importante tener horas, rutinas y de repente poder parametrarnos del día a día y las cositas que podamos hacer. Otra cosa es conectarse con las otras personas. Es importante que puedan hablar acerca de sus sentimientos y de los pensamientos que están teniendo. Y algo también muy importante es conectarse con la naturaleza, con los que de repente sientan que yendo al mar, yendo a algún bosque, puedan ayudarnos a que se puedan a relajar. Otros tips siguientes vamos a mencionar por aquí. Ok, estos son los tips últimos y finales. Ya para ir cerrando, es practicar ejercicio de respiración tal y como ya se había mencionado, mantenerse activo, ¿no? Si de repente estamos en lo mismo y caemos en la monotonía del día a día de levantarnos, ir de repente a estudiar o a trabajar, regresar a casa y dormir, entonces ya quita o desmerece de que tengamos un sueño, un plan, un objetivo para terminar el día o para terminar la semana. Entonces es importante siempre mantenernos activos y cambiar un poco esa rutina. Beber agua fresca, hacer una pausa de repente cuando ya sintamos de que todo nos está estresando, de repente es que estamos muy agobiados con el trabajo, con la universidad, con el colegio, es importante darnos una pausa para nosotros mismos y es algo importante pedir ayuda, ¿no? Si sabemos de que ya nosotros mismos no podemos manejarlo, nos estamos dando cuenta de que por más de que intentemos relajarnos, no podemos de repente conciliar el sueño o ya nos estamos estresando mucho, lloramos de repente, pedir ayuda, ¿no? Si es que en casa papá o mamá no pueden ayudar o alguna persona cercana, es importante acudir a un profesional de la salud para que pueda trabajar en base a ello. Y encontrar una actividad creativa, ¿no? Algunos que les guste el canto, otros el baile, otros de repente pintar, encontrar la forma en la cual puedan desahogar todo eso que están sintiendo y todo eso que tienen contenido. Bien, esto sería todo por la sesión que tenemos el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se han podido conectar para escucharnos unos minutos. Les agradecemos y hasta otra oportunidad. No sé si antes de retirarnos alguno de ustedes tenga alguna pregunta o todo ha quedado claro. Si es que en caso hay alguna pregunta, de repente por el chat los podemos leer. Bien, al ver que no hay más preguntas, sería todo. Muchas gracias con todos los presentes. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias.